tema y último que predicamos bajo este título: no pierdas el fruto de tu trabajo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor dice, si me quiere acompañar para que lo leamos juntos, la palabra de Dios dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Una vez más lo leemos, hermanos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por alguna cirugía que te han operado? ¿Verdad? Ok, hay muchos. Ok. ¿Hay algunas cirugías más complicadas que otras? Sí, claro que sí. Pero cuando uno pasa por una cirugía, cuando va al hospital y va a ser intervenido, después de una cirugía, el médico te da ciertas recomendaciones. El médico te dice qué cosas no debes hacer. ¿Verdad que sí? Te dice en qué posición debes dormir en caso de a dónde fue la cirugía. Por ejemplo, me acuerdo cuando operaron a mi hijo Gerald de la columna, las 2 veces que fue operado, él tenía una recomendación clara de qué posición debía acostarse, ¿verdad? O qué no debía hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien pasa por una situación como esa, le toca a esa persona cuidar de su propia vida. No sé si me explico. La persona es la que va a poner de su parte para cuidar. Por ejemplo, no debes comer tal cosa. Y el médico te dice, mire, no coma esto, no coma lo otro. ¿Verdad? Incluso, pues, cuando uno pasa por una cirugía, el doctor te dice, nada de intimidad, cuidado, vas a hacer algo ahí que después la vas a pagar caro. Y entonces, en el caso de los que estamos casados. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona que sabe, oyó, escuchó la recomendación del doctor, pero no quiso prestarle atención? Se descuidó y tal vez comió algo que el médico dijo que no comiera. Y por eso que comió se le infectó la herida y la persona se murió. ¿Es culpa del doctor? ¿Es culpa de la medicina? ¿Quién es el culpable? La persona, ¿verdad que sí? Pues exactamente eso es lo que Dios quiere que entendamos. Es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él quitó el corazón de piedra y nos puso un nuevo corazón. Él nos puso un corazón nuevo. ¿Cuántos saben que el Señor nos puso un corazón nuevo? Él nos puso un corazón nuevo. Él puso un espíritu nuevo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo vino a ser templo del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo. O sea, cuando una persona comienza la vida cristiana, esa persona es una nueva criatura. Y entonces Dios comienza a darnos orientaciones de lo que no debemos hacer y de lo que sí podemos hacer. A dónde no ir y a dónde sí debemos ir. ¿Aló? Entonces Dios comienza a darnos orientaciones, consejos, mandamientos. Pero cuando yo no presto atención a esas orientaciones, a esos consejos, hermano, voy a pagar cara las consecuencias. Yo te voy a presentar varios casos hoy de hombres. Creo que puse un caso de una mujer, creo yo, que por no cuidar lo que Dios habla, lo que Dios dice, perdieron el fruto de su trabajo. Ahora, yo quiero decir algo, hermano, por favor, escúcheme. Tal vez algunos de ustedes no le han prestado mucha atención a esta enseñanza, pero yo te quiero decir algo. Esta enseñanza no va llena de emoción, no. Va llena de advertencias. Tal vez algunos de ustedes hasta se duermen porque la enseñanza está aburrida, porque no hay mucha emoción. Espérate, Dios nos está advirtiendo de cosas que pueden pasar en nuestra vida, que podemos perder, incluso todo lo precioso que Dios nos ha dado.
Y por eso yo quiero presentarte algunos ejemplos. Por eso es que este versículo realmente nos advierte: mirad por vosotros mismos. Eso debería de despertar en nosotros el interés. Yo debo velar por mí mismo, por mi salvación, por mi santidad, por mi temor. Yo debo velar por mi propia vida. Yo soy responsable de mi vida. De mi vida soy responsable. Yo no soy responsable por la vida espiritual de mi esposa. No. Yo debo motivarla, sí. Pero el día que Cristo venga estarán dos en una cama. Y uno se va a ir y el otro se queda. Entonces no quiere decir que los dos, porque iban a la iglesia, los dos van a ir con Cristo. No, uno se va a quedar y el otro se va. Porque es responsabilidad de cada persona cuidar su vida espiritual. Mirad por vosotros mismos. El primer ejemplo que te voy a poner es el ejemplo de Moisés. Mire qué cosa. Moisés dice que era el hombre más manso que había en la tierra. Pero un día el hombre se enojó. Un día el hombre se llenó de ira. Un día Moisés se llenó de ira. Y cuando Dios le dijo: ve y háblale a la roca para que la roca dé agua, Moisés estaba tan enojado con el pueblo que en lugar de hablarle a la roca, ¿qué hizo? ¡Pah! ¡Pah! La golpeó. La roca soltó agua. Pero Dios le dijo: por cuanto no me creíste, y porque no me honraste, y porque no me obedeciste, no entrarás a la tierra prometida. ¿Perdió el fruto de qué? 40 años caminando. El hombre quiere entrar a la tierra prometida, pero Dios le dice: perdiste el fruto de tu trabajo porque no me obedeciste. Y ya por entrar a la tierra, ¿qué hizo Moisés? Moisés pensó: el Señor ya se le olvidó aquello que me dijo. Como algunos de nosotros pensamos: aquello que yo hice, ya el Señor ya no me toma en cuenta, así que ya voy. Señor, me va a dejar entrar, ¿verdad? No. Otra vez: Señor, tú sabes que soy tu siervo, voy a entrar, ¿verdad? No. Subiste al monte, mira, te voy a dejar verla nada más, y allá te quedas. Perdió el fruto de su trabajo. Un hombre llamado Acán. ¿Quién era Acán? Era un líder de Josué. Josué era un israelita, era un guerrero. Acán era un guerrero que fue a conquistar Jericó. Pero Dios había dicho a Josué: Josué, dile a todos los hombres que van a ir a conquistar Jericó que cuando entren allí no agarren nada. No tomen oro, no tomen plata, no tomen vestido, no agarren nada, porque todo lo que hay allí está maldito. Es anatema. Pregunto, ¿estaba claro? Josué reúne a todos y les dice: así dice el Señor, vamos a ir a conquistar Jericó, todo lo que hay allí es anatema, solamente vamos a consagrar a Dios, no sé qué, no sé cuándo, y ya Dios había dado. Acán llega a conquistar Jericó, igual que todos, pero el hombre miró oro, miró plata, miró vestido, se lo escondió. Y como andaban con unos balandranes, había donde esconderse cosas. El hombre agarró aquello, llegó a su tienda, escarbó en la arena, ahí lo escondió y él dijo: nadie se va a dar cuenta. Qué error, señores. Qué error el que cometemos todos los seres humanos, principalmente nosotros los cristianos, que hacemos cosas escondiditas y decimos: escondidas. ¿Pero escondida de quién? ¿De Dios? No, hermano, de Él jamás te vas a esconder. Usted ya sabe cómo terminó Acán. Terminó apedreado él, su esposa y sus hijos. No solamente él, su familia. Su familia pagó las consecuencias por el error. Otra cosa que pensamos nosotros, que nuestros pecados o los resultados de nuestros pecados creemos que solo nos va a afectar a nosotros. No, señor, el pecado te va a afectar a ti y va a afectar a la gente de tu casa. Perdió el fruto de su trabajo. Ahora, Moisés perdió el fruto de entrar, no perdió su salvación, pero Acán lo perdió todo. Acán lo perdió todo. David
David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que ministra con el arpa y los demonios salen huyendo, un día se puso a ver pornografía. Sí, hermano. La pornografía no es de este tiempo. No, la pornografía viene, ahí está en la Biblia. David, en lugar de irse a la guerra, el hombre se queda acostadito, descansando. En la tarde se levanta y se estira y anda caminando allá en la azotea de su palacio. En eso se asoma y ¡guau! Hay una mujer bañándose desnuda allá. Él pudo haber dicho, no, señor, no. Usted sabe, en ese momento el corazón de David, tum, 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 tum. No se aguanta, el hombre manda a preguntar, mira, vení, ve, aquella mujer, ¿quién es? Se llama fulana de tal. El esposo de él anda ya peleando por ti. Anda a traérmela. Usted ya sabe la historia. El hombre peca, la embaraza, asesina al marido. Y luego Dios tuvo que corregir a David, ¿sí o no? Lo corrigió, uno de sus hijos se muere, uno de sus hijos viola a una de las hijas, el otro hijo se levanta contra él, de su misma casa se levanta el infierno y ahora todo lo que está pasando en la vida de David es solo desastre. Porque creemos que nuestros pecados no nos van a alcanzar. ¿Perdió el fruto de qué? Claro, porque muchas bendiciones que Dios pudo haberle dado las perdió. No perdió su salvación, no, pero el hombre perdió muchas bendiciones. Muchos de sus hijos perecieron también de una manera horrible. Ahí están las consecuencias por no cuidar su corazón. Mi amado hermano, varones y mujeres, porque el problema de la pornografía hoy no es un problema de hombres. La pornografía hoy es un problema de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de hombres viejos. Que no es asunto de que solo los solteros, no, señor. Hombres casados y bien casados, ahí está la adicción, ahí está el deseo, ahí está. Hermano, Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. Dios te dio a ti y a mí, nos dio algo que está dentro de nosotros, se llama dominio propio. Freno de emergencia. Cuando sintamos que vamos como caballos relinchando, jalate solito el freno. Porque de lo contrario, vas a sufrir las consecuencias. Perder el fruto de nuestro trabajo. Jesse, ¿quién era Jesse? Era el servidor de Eliseo. Lo más probable es que Jesse iba a ser el sucesor de Eliseo. Eliseo había sido el servidor de Elías. Y ahora Jesse, de hecho la Biblia dice que Eliseo ya le delegaba a Jesse ciertas delegaciones de oración. Ya Jesse sabía ministrar, ya Jesse sabía hacer las cosas que había aprendido de Eliseo. Pero un día Jesse, por mentiroso, aquellos que pensamos que la mentira no trae consecuencias, la mentira, usted sabe, llega el leproso Naamán, el Señor lo sana, se zambulla 7 veces, allá llega Naamán, donde el profeta y le dice, ¿qué quieres que te dé? Te doy oro, te doy plata, te doy vestido. No, tú no me vas a dar nada porque los milagros de Dios no se cobran. Bueno, y Jesse dice, qué bárbaro, ¿cómo es posible que deje ir la bendición? Se va Naamán en aquello. Me parece que Eliseo estaba medio ocupado. Se sale Jesse y lo alcanza. Y cuando mira Naamán que viene Jesse, se detiene y le dice, ¿qué pasó? Es que dice mi señor, oiga la mentira, dice mi señor que acaban de llegar unos hijos de profeta. Y ahora sí dice que le des pues oro, dale plata, dale vestido. Sí, vengan, alineen, dice Naamán. Incluso, si no estoy equivocado, no recuerdo bien ahorita, le alinea en varios burros. ¿Usted se imagina la cantidad que llevaba? En varios animalitos le alinea cosas. Jesse se lo lleva y dice la Biblia que lo mete en un lugar
muy secreto. ¿Cómo creemos que estamos haciendo las cosas? Muy secreta, nadie va a saber. Ahora Jesse vuelve a la oficina de Eliseo y se para como que no ha pasado nada. Y le dice a Eliseo, Jesse, ¿dónde andabas? No, señor, si tu siervo no se ha movido de aquí. La mentira. Le mintió a aquel, ahora le está mintiendo al profeta. Tu siervo no se ha movido de aquí. Jesse, ¿acaso es tiempo de oro, de plata, de vestido? Jesse, no es tiempo. En otras palabras, cuando Dios te va a bendecir, no tienes que mentirle a nadie. Cuando Dios te va a abrir puertas, Él lo va a hacer sin que tú le muevas el brazo a nadie, hermano. Porque cuando Dios bendice, nadie la detiene. Porque Dios abre puertas y nadie la cierra. Alguien alabe al Señor esta mañana. La lepra de Naamán se te va a pegar a ti, Jesse. Pero no solo eso, a ti y a toda tu descendencia. Wow. Perdió el fruto de su trabajo. Todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, todo lo que había avanzado, lo perdió en un rato por mentiroso. Una mujer llamada Noemí. Noemí con su marido están en la tierra de Belén. ¿Cuántos saben que Belén es tierra de bendición? Belén, tierra de bendición. Noemí y su marido con sus 2 hijos están viviendo, su casa, su tierra la tienen en Belén. Pero en Belén llega un tiempo de hambre, de sequía. A todo lugar va a llegar tiempo de hambre. En todo lugar, no importa qué tan próspero sea una nación, la nación más próspera le va a llegar un tiempo de hambre. Pues a Belén llegó un tiempo de hambre. No es que la gente se moría de hambre, no. Pero las cosas habían bajado, menguado. Y toman una decisión. Se van de la tierra de bendición a una tierra extranjera. Porque allá en el extranjero, allí sí hay, allí está el sueño. Tú sabes, ¿no? Ok. Allá es donde está la bendición. Dios no está en Nicaragua, está en Estados Unidos. Dios está allá en Estados Unidos, en Nicaragua no está. Hay que ir a Estados Unidos para ir a traer la bendición. Y estando allá, en la tierra donde se fueron, se le muere el marido, se le mueren los hijos y la mujer se queda sola. No tiene dinero, no tiene propiedad, no tiene nada. Mire, hermano, yo no quiero arruinarle la vida a nadie, pero ¿tú sabes cuánta gente renunció a buenos trabajos, a buenos negocios en Nicaragua para irse a Estados Unidos y que sus hijos se murieran en el río? ¿Cuántos casos, señores? ¿Cuántos casos, no solo de nicaragüenses, de personas de muchos otros países? Personas que dejaron todo por ir a buscar el sueño americano y toda esa cosa. Y entonces, ¿qué pasó? Se murieron toda la familia. De hecho, hay noticias de personas que se murió la esposa, sus 3 hijos y solo quedó él. Y quedó el sueño americano ahí. Hay cosas terribles que han pasado en esa gente que ha dejado todo. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Si Dios te abre puertas para que tú te vayas a otro país, vete. Pero si no llevas la aprobación de Dios, mejor no te muevas. Porque ¿a dónde vamos a ir sin la presencia de Dios? Mejor no me muevo. Sin la presencia de Dios, mejor no me muevo. ¿Aló, hermano? Y hay mucha gente que se ha movido sin la aprobación de Dios. Y ese es el problema. Entonces, Noemí perdió su familia, perdió su tierra, perdió su casa. Luego la recuperó, sí, porque la gracia de Dios siempre está ahí. Ella perdió el fruto ¿de qué? De su trabajo. Te voy a poner unos 2 ejemplos más para luego entrar a la enseñanza. Todo esto es solo la introducción. Ok. 2 sacerdotes, uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Eran sacerdotes de Dios. Servían en el templo. Presentaban incienso. Presentaban sacrificios a Dios. Estos sacerdotes eran hijos de Elí. ¿Y saben qué hacían en el templo los sinvergüenzas? Tenían relaciones sexuales ilícitas dentro del templo. Eran sacerdotes y están teniendo relaciones sexuales. Dios no los mató, ahí los dejó. Porque Dios muchas veces nos deja haciendo cosas, hermanos, para ver hasta dónde llegamos, pero tarde o temprano Él nos va a corregir.
Tal vez tú digas, pastor, yo llevo tantos años haciendo cosas que no debo hacer y tú estás confiado que nunca te va a pasar nada. Solo déjame decirte, la paga del pecado es muerte. Así que no importa cuántos años tú llevas pecando y Dios no te castiga, Dios no te corrige, Dios no te ha disciplinado, porque Dios te sigue dando tiempo. Estos dos hijos de Elí estaban haciendo cosas terribles en el templo, profanando la casa de Dios. Allá fueron a morir en la guerra. Ahí quedaron tumbados. El arca del pacto se las quitaron. Perdieron el fruto ¿de qué? De su trabajo. Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que comenzó bien su reinado, pero el hombre era obstinado. El hombre siempre hacía las cosas a medias, como algunos de nosotros. Hacemos las cosas cristianas a medias y nos justificamos diciendo que lo estamos haciendo bien. Pues ese era el problema de Saúl. Saúl, cada vez que Dios lo mandaba a hacer algo, él hacía la mitad de lo que Dios le decía. Y al final decía, yo hice como Dios me mandó. Y al final Saúl termina suicidándose y pierde el fruto de su trabajo. Ahora, me gustaría que me pusieran en la pantalla, si por favor pueden, 1 Corintios 10:11. ¿Por qué todo eso quedó escrito? ¿Por qué todo esto quedó escrito? Tengo el ejemplo de un rey llamado Usías. Usías fue un rey tremendo, pero al final se llenó de tanta arrogancia que Dios lo castigó con lepra en la frente porque se metió al templo a querer usurpar el lugar de un sacerdote. 1 Corintios 10:11. ¿Por qué todo eso quedó escrito? Si quiere leerlo conmigo, ahí está. 1 Corintios 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Por favor, todo el mundo lea ese versículo conmigo. Así que el que piensa estar firme, el que piensa estar firme, ¿de quién es la responsabilidad si cae o no cae? Suya. Por favor, no me siga culpando a mí. Se lo ruego, no me siga culpando a mí. Si usted cae o se mantiene firme, es usted el responsable. Si usted se descarría o se mantiene firme, usted es el responsable, ya sea de lo bueno o de lo malo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Cuida, como dice Primera de Juan, Segunda de Juan, mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Ahora sí, vamos a ir a la enseñanza, Mateo 25. ¿Creían que era broma, que era introducción? Mateo 25, ahora sí voy a comenzar a enseñar. Eso era solo la introducción. Mateo 25. Mateo 25. Versículo 14. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Recuerde eso. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Qué vino a hacer? Arreglar cuentas. Memorice eso, por favor. Arreglar cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí viene la enseñanza muy sencilla esta mañana. Mis hermanos, Dios nos ha dado talentos a todos nosotros, sin acepción. Todo cristiano ha recibido. Ahora, cuando hablamos de talento, en la Biblia se refiere a dinero, pero yo me estoy refiriendo a conocimiento, habilidades y todo lo que Dios nos ha dado para que le sirvamos. Entonces Dios a todos nos ha dado talentos. Dios te ha dado a ti, no importa si eres joven, si eres soltero, si eres casado, no importa si tienes un posgrado o si eres un estudiante, no importa si no aprendiste a leer, no importa si eres alguien que tiene una posición, no importa. Delante de Dios todos somos iguales. Y a todos Dios nos ha dado habilidades, capacidades, talentos. Dios nos ha dado. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para servirle. Claro, porque eso es lo que Dios quiere, que todos en su iglesia, en su reino, le sirvamos. Por eso es que el Señor nos ha hecho parte de su cuerpo. En primer lugar, el Señor le da a cada quien según su capacidad. Diga conmigo, según la capacidad. Dios nos da según ¿qué? Correcto. Mire, hermano, yo no puedo anhelar tener una iglesia de 20,000 miembros si Dios no me dio a mí la capacidad de pastorear una iglesia de 20,000 miembros. Si Dios a mí me dio la capacidad de pastorear una iglesia de 500 o de 1,000 miembros, pues eso es lo que voy a aprender a pastorear. Cuando yo conocí a través del libro, ¿verdad? A través del libro conocí al pastor David Yoquichó. David Yoquichó ya murió. Pero David Yoquichó fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea. No sé a qué millones, no sé, más de 1 millón, no sé cuánto, pero era inmenso. Tenía el templo, aparte del templo habían salones donde habían pantallas y la gente se quedaba afuera haciendo fila. Pero eran cantidad de gente. El pastor Ovidio Valladares, que fue uno de mis pastores, él estuvo en Corea, él anduvo allá y nos vino hablando y nos enseñó a soñar. El pastor Ovidio nos enseñó a creer que nuestras iglesias, que las iglesias que pastoreábamos, en ese entonces el pastor Ovidio nos atendía, pastores de Masaya, de Tipitapa, de Granada, era yo, y de otros departamentos, y llegábamos todos los lunes y llegábamos en ayuno, y todos los lunes teníamos ayuno con el pastor Ovidio. Ese hombre a mí me inspiró, me motivó, fue realmente un mentor para mi vida. Fue de gran bendición la vida del pastor Ovidio, el cual ya está en la presencia del Señor. Entonces, él nos habló de esa iglesia
Y él nos hablaba y decía, ustedes deben soñar, pero deben trabajar, porque si uno sueña y no trabaja, solo es una ilusión. Era una de las frases del pastor Ovidio. Si uno solo cree que va a creer, que cree que va a lograr cosas, pero no trabaja, solo tiene una ilusión. Pero aquel que sueña y trabaja, pues va a haber resultado. Y entonces aprendimos que cada uno recibe de acuerdo a su capacidad. Entonces, yo no sé cuál es la capacidad que Dios me ha dado. No sé cuánto va a ser la iglesia, si esta es la iglesia más grande que voy a pastorear, o vamos a levantar tal vez dentro de unos 5 años un templo para unos 3,000 miembros. Aquí no lo sé. Solo sé que yo debo seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero cada uno recibe conforme a su capacidad. Cada uno de los que están aquí, Dios te ha dado capacidad. ¿Para qué? Para hablar, para testificar, para anunciar, para proclamar, para invitar, para atraer a otros que vengan a conocer a Cristo. Todos tenemos esa capacidad. Unos se van a esforzar, unos lo van a lograr, unos van a dar fruto, como los primeros 2 de esta parábola. Los primeros 2 trabajaron, se esforzaron, se arriesgaron y al final ellos trajeron fruto. Ellos trajeron resultados. Recibí 5, Señor, aquí están otros 5. Señor, tú me diste 2, aquí están otros 2. Esos recibieron su recompensa. Pero el último, el que solo recibió un talento, ¿con qué llegó? Diga conmigo, excusas. ¿Con qué llegó? Excusas. Señor, yo sabía que tú eras severo. Imagínate cómo comenzó este loco. Y yo sabía que tú cosechas donde tú no siembras. Imagínate las cosas locas que este siervo le dijo a su Señor. Tú quieres cosechar y tú no siembras. En otras palabras, tú me mandas a mí, ¿por qué no vas tú? Imagínate ponerse a decirle eso al Señor. ¿Cuántas excusas estamos poniendo hoy para no servir a Dios? Y no te estás dando cuenta que sin querer estás perdiendo el fruto de tu trabajo. No importa cuántos años tú llevas diciendo que eres cristiano, si no estás produciendo, déjame decirte, tarde o temprano Dios te va a cortar. Yo sé que usted no quiere oír eso, pero te lo tengo que decir. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que no dé fruto, ¿qué dijo Jesús que va a hacer? ¿Qué dijo que iba a hacer? Toda rama que no da fruto, lo voy a cortar. Pero claro, muchos de nosotros queremos ignorar esas palabras. Muchos de nosotros preferimos creer que vamos bien. Pero el Señor dice, ¿y tu fruto dónde está? ¿A dónde está tu fruto? ¿A dónde está lo que has producido en estos 20 años que dice que eres cristiano? ¿A dónde está tu fruto de estos 5 años que estás en la iglesia? ¿A dónde está? ¿Has ganado un alma? ¿Has traído a alguien? Hay personas que se han convertido porque tú le has hablado, lo has instruido. Juan el Bautista dijo, y ya el hacha está puesta sobre todo árbol que no da fruto. Este siervo no produjo nada. Y pensó que diciendo, Señor, aquí está lo tuyo. Esto es lo que tú me diste, yo te lo voy a devolver. Nada perdiste. No, ese no es el chiste. Ese no es el objetivo. El objetivo es que si Dios nos dio algo es para que lo reproduzcamos. Los 3 tenían que entregar cuentas. ¿Qué tú crees que vas a hacer al final de tus días? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? ¿Vas a entregar? Vas a entregar cuentas. Todos vamos a estar un día delante de nuestro Señor y vamos a rendir cuenta de nuestro trabajo, vamos a rendir cuenta de los talentos que Dios nos dio, y al que más se le da, más se le demanda. Así que no creas que es más fácil para mí. No lo creas. Al que más se le da, más se le demanda.
Entonces al final todos vamos a rendir cuenta. Si usted es un creyente de esta iglesia, usted es un creyente que ha perseverado, pues usted va a rendir cuenta un día de su vida. ¿Qué produjo? ¿Qué logró? ¿Qué alcanzó? Yo quisiera que nos preguntáramos hoy, ¿qué quiero oír al final de mi carrera? Verso 23. Leamos el verso 23, por favor. ¿Qué quiero oír? ¿Quiero oír estas palabras? Verso 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra. Esa va a ser las palabras que el Señor dirá a aquellos que fueron fieles en lo poco. ¿Fiel en lo qué? Porque lo que el Señor nos ha dado ha sido poco. El Señor nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad. Pero un día voy a rendir cuenta. Y si yo rindo buenas cuentas a mi Señor, un día Él me dirá, buen siervo, fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho. Ven y disfruta. Pero en el verso 30, otros van a recibir esta palabra. Aló, hermano. Ya estoy terminando. Verso 30. Y al siervo inútil, echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo le llamó? Al otro le llamó siervo fiel. Y a este lo llamó siervo. Los dos nunca dejaron de ser siervos. Hasta el último momento, nosotros vamos a ser llamados cristianos. Pero al final cada quien va a recibir de acuerdo a lo que... ¿Está de acuerdo conmigo? No pierdas el fruto de tu trabajo, hermano. Mire, tenemos la oportunidad. ¿Cómo no hubiera deseado yo que mi pastor me hubiera instruido, me hubiera enseñado? Un día de esto estaba platicando por teléfono con un hermano mío. Y me decía, pastor, hermano, me dice, yo le ruego a mi pastor que me enseñe, que me instruya, que me capacite. Y hay varios hermanos, me dice, en la iglesia, que le pedimos al pastor que nos instruya, nos enseñe, nos capacite. Ni para atrás ni para adelante le sacamos un paso al pastor. Ya no sabemos qué hacer. Llega la gente, dice, a la iglesia y se van porque no reciben un seguimiento de parte del pastor. Yo creo que a él le da miedo, me decía este hermano, el pastor le da miedo enseñar porque parece que le da miedo que le quiten el puesto. Bendito Dios, le dije yo, que a mí me pasó algo parecido, pero aquí estamos ahora en una iglesia donde no nos cansamos de enseñar y enseñar y enseñar. Y decirle a la gente, hermano, venga, aprenda. ¿Por qué te invitamos al discipulado? Para que venga a aprender, para que su fe se fortalezca. Es que yo quiero venir al discipulado, pero yo no quiero ser diácono, no importa. Porque servir, ya te lo dije en otra ocasión, servir es voluntario. Pero usted quiere aprender a ser un discípulo de Cristo. Ahora, usted es un discípulo de Cristo, aunque usted no sea parte de un equipo de servidores. Pero usted es un discípulo de Cristo si usted predica de Cristo. Usted es un discípulo de Cristo si usted invita a otros que vengan a Cristo. Usted es un discípulo de Cristo si usted está activado para hacer la obra de Dios. No solamente la gente que es diácono, que es de alabanza, que es de nuevo creyente. Ellos son los discípulos. No, Señor, todos debemos ser discípulos de Cristo. Por eso es que te invitamos a estas 21 semanas que inician el próximo martes o 8 a las 6 de la tarde. Invita a alguien, líderes, inviten a alguien, hermano, trae a alguien al discipulado. El Señor dijo que teníamos que hacer discípulos en el nombre de Él. Amén. Señor, gracias esta mañana. Muchas gracias porque es usted, Padre, el que nos ha llamado, el que nos ha puesto en esta ciudad, el que nos ha puesto, Señor, en este lugar para hacer luz, para poder llevar tu palabra. Y gracias por ayudarme a enseñar,
esta palabra que nos exhorta, que nos advierte, Señor, que debemos ser productivos, que debemos de dejar las excusas, que debemos de dejar, Señor, de estar inventando cuantas excusas se nos ocurran. Gracias por darnos hoy una nueva oportunidad para poder aprender, para poder conocer de tu palabra, para poder, Señor, crecer en conocimiento, como dijo el apóstol Pablo, que hay que crecer en el conocimiento, como dijo también el apóstol Pedro, hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para seguir haciendo tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, como pastores y líderes de esta iglesia, a seguir formando a otros. Y ayuda a toda esta congregación para que todos nos involucremos, Señor, a invitar, a traer y a hacer la obra para que se levanten obreros, Señor. Su palabra dice que usted necesita obreros. Y esos obreros, Señor, son primero formados en discípulos. Para que alguien sea un obrero, Señor, primero debe aprender a ser un discípulo. Por eso, mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos para que todos en esta casa seamos ese discípulo que busca a otro para traerlo, para que otros aprendan. Y aquellos, Señor, que nunca, Señor, han tomado un discipulado de una forma perseverante, activa, yo ruego, mi Dios, que de los miembros de esta iglesia, que un día tal vez lo intentaron pero no lo terminaron, vuelvan. Y aquellos hermanos que se han apartado, vuelvan, Señor, al discipulado para activarse una vez más. Aquellos hermanos que han enterrado, como este siervo, Señor, que enterró su talento, aquellos que han enterrado su talento, lo vuelvan a buscar, Señor, para que todos nos activemos a servirte.